¿Qué tal? Saludos. Último trofeo de esta Challenge de Mallorca, que pues evidentemente ya ha finalizado. En esta vez se ha hecho este último trofeo, el trofeo Palma de Mallorca, al mediodía. Es cierto que se ha salido en la última hora de la mañana, concretamente sobre las 11:30, ah, pero pues básicamente o principalmente la jornada ha sido durante el mediodía. Básicamente ha sido un trofeo para Palma de Mallorca, este último trofeo de la Challenge de Mallorca, al menos tan vibrante, ¿no? Y tan apasionante que hemos vivido, pues que evidentemente, tal y como pues pronostiqué en la jornada del día de ayer, bueno, en el vídeo de ayer, cuando analizamos el perfil del trofeo Palma de Mallorca, evidentemente muy previsible, ¿no? Evidentemente con muy pocos movimientos, ahora lo vamos a comentar de manera detallada, pero yo creo que pues así ha ocurrido se ha desarrollado este trofeo Palma de Mallorca, el que ha finalizado, ¿no? Es con esta challenge de Mallorca masculina. Y también pues comentar evidentemente el ganador, como era de esperar también, pues se ha decidido al sprint. En este caso ha sido la victoria ha sido para Arne Marit. Para mí es más sorpresa el nombre del ganador que no el nombre del equipo, ¿no? Que ha salido ganador de esta Challenge de Mallorca, que ha sido efectivamente el Red Bull Bora Hansgrohe, salvo el trofeo Calviá, que se lo llevó un corredor del equipo UAE, como es evidentemente Antonio Morgado. Los demás trofeos se los ha llevado el equipo alemán, ¿eh? El Red Bull Bora Hansgrohe, 3 de los 4, hay que decirlo, los ha ganado Remco Evenepoel, y este último, que evidentemente es el único que se ha decidido al sprint, se lo ha llevado el corredor, el sprinter belga del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, Arne Marit, ¿no? También es cierto, y lo comentaremos evidentemente, es cierto que pues Movistar también ha jugado ahí con su baza, evidentemente. Vamos a comentar evidentemente el corredor de Movistar, que ha intentado, al menos hasta los metros finales, llevarse la victoria, pero pues finalmente se ha llevado Arne Marit, el corredor belga del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, que insistimos, 4 de los 5 trofeos los ha ganado el Red Bull Bora Hansgrohe. Así que esto y más lo vamos a comentar pues en este vídeo, evidentemente el último de esta Challenge de Mallorca. Así que arrancamos. Bueno, vamos allá a comentar este último trofeo, el trofeo Palma de Mallorca. Realmente yo he visto, hoy sí que no se ha anulado nada, evidentemente, eh, como tal, pues incluso ha salido el sol en la jornada del día de hoy, ¿no? En la capital de las Islas Baleares, ¿no? En Palma de Mallorca. Y básicamente, evidentemente, pues no ha habido pues, complicaciones, no ha habido recorte de recorrido, y se han celebrado los 158 kilómetros pues previstos, ¿no? La fuga inicial, o al menos lo que yo he visto, los 64 kilómetros finales, podríamos decir, al principio había solo un corredor fugado, podríamos decir imagen, o pues podríamos decir situación de carrera, que al menos yo ya me lo olía, yo ya me esperaba. Concretamente estamos hablando de este corredor, evidentemente con el maillot naranja de su equipo, del Euskaltel Euskadi, el corredor polaco Dani van der Tuk, que es cierto que cuando habían conectado, ¿no? La señal de carrera, podríamos decir, estaba creo que a 1 minuto y 10 respecto al pelotón, que evidentemente ya estaba ya muy bien repartido, ¿no? Concretamente los primeros corredores, podríamos decir, en fila india, incluso podríamos decir también aprovechando buscar según qué situaciones, ¿no? del viento, y bueno, el caso de Dani van
der Tuk ya se veía claramente que pues él solo le costaría mucho aguantar al menos esa fuga evidentemente en el que solo estaba él, solo está el corredor polaco. Y es cierto creo que es que al menos cuando yo he visto la carrera, me ha durado creo que 4 kilómetros, cuando faltan 60 para llegar a meta, incluso podríamos decir 30 para llegar al circuito final que se desarrolló en la localidad de Palma de Mallorca, la capital de las Islas Baleares. Pues ya había sido no solo neutralizado, sino que incluso se descolgó de la segunda fuga, que ahora la vamos a comentar, ¿no? Bueno, es cierto que le han dado el premio de la regularidad, de la regularidad, porque es cierto que pues ha estado más kilómetros que la fuga, no sé si principal, pero sí la fuga previa o la fuga final antes de, podríamos decir, ese sprint final, ¿no? O podríamos decir antes de que el pelotón fuese agrupado ya de manera definitiva, ¿no? Así que, pues, Dani van der Tuk, yo creo que pues ha intentado, no sé si alargar, pero evidentemente, al menos cuando ha sido enfocado por las cámaras de televisión, pues Dani van der Tuk, no ha durado demasiado su andadura, en este caso su escapada en la carrera. Y una vez, evidentemente, descolgado Dani van der Tuk, evidentemente, podríamos decir, de la primera fuga, se ha constituido esta segunda, que es cierto que aquí al principio no estaba el corredor del equipo UAE, Rune Herregods, ¿no? Que es cierto que la temporada pasada estaba todavía en el equipo de desarrollo evidentemente, del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, pero es cierto que luego se infiltró y ya veréis, ¿no? Que bueno, ya podríamos decir que fue el único corredor que aguantó de esta segunda fuga, ¿no? Una segunda fuga que el corredor del Movistar era Michael Hessmann, el corredor alemán, ¿no? del equipo telefónico, Jascha Schutterling, el corredor del Jayco Alula, Jeffe Joganagi, que el corredor neerlandés es el corredor del equipo Unibet, que realmente ha hecho una muy buena challenge de Mallorca. Yo creo que ahora se entiende, ¿no? Que Asso pues ha invitado podríamos decir, al modesto equipo francés, ¿no? Para el próximo Tour de Francia. Ya hablaremos, probablemente mañana hablaremos de las invitaciones tanto del Tour de Francia como de la Vuelta Ciclista a España ya más extensamente. Y bueno, yo creo que es cierto que después se añadió Rune Herregods. Es cierto que no sé si la anterior imagen salió un poco, o al menos salió un poco descolgado entre la fuga y el pelotón, pero finalmente es cierto que cuando llegaron a Palma de Mallorca, estos corredores empezaron, podríamos decir, a descolgar ya el circuito, podríamos decir, final, ¿no? Evidentemente al sprint, que creo que fue tres vueltas, efectivamente, las 3 vueltas finales para dar el punto final, o poner, mejor dicho, el punto y final a esta challenge de Mallorca masculina. Y pues efectivamente, creo que el primero en descolgarse fue Michael Hessmann, el corredor alemán del Movistar. Luego, si no me equivoco, Johanny, que es el corredor del Unibet, y finalmente pues quedaron Jascha Schutterling, el corredor del Jayco, y Rune Herregods, el corredor belga del equipo UAE Team Emirates, ¿no? Insisto, finalmente creo que ya para la segunda vuelta ya estaban solo el neerlandés Johanny y Herregods, el belga del UAE, y ya evidentemente es cierto que en esta fuga, para que nos entendamos, llegó a estar la distancia máxima respecto al pelotón, llegó a estar creo que en minuto y 45 segundos. Realmente tuvo evidentemente más buen ritmo que evidentemente pues esa fuga de un solo corredor, ¿no? Como es el polaco del Euskadi, Dani van der Tuk. Pero bueno, yo creo que también es cierto, normal, evidentemente hay más espacio evidentemente para hacer, por ejemplo, relevos, ¿no? O para entenderse.
y bueno, aunque es cierto que evidentemente se descolgaron y finalmente cuando faltaban unos 10 kilómetros ya para el final, cuando estaban ya a mitad de la penúltima vuelta o de la segunda vuelta del circuito de Palma de Mallorca, para el circuito final, ¿no? de la Challenge, ya estaba solo Rune Herregots, el corredor del UAE, ¿no? Finalmente el belga fue neutralizado evidentemente el pelotón, y ya los últimos 4 kilómetros para el final, evidentemente ya el pelotón ya estaba agrupado y evidentemente preparado para el sprint final, para evidentemente poner fin a esta Challenge de Mallorca con el trofeo Palma. Y ya en el sprint final es cierto que muy al principio, bueno, al principio ya una vez neutralizado al corredor belga del equipo UAE, ¿no? A Rune Hedegaard, ¿no? Es cierto que en principio, bueno, ya una vez neutralizado el corredor belga, iba muy bien encaminado, al menos mi sensación, ¿no? El Tudor Pro Cycling Team, yo creo que con la idea de que Marco Holler pues fuese lanzado. De hecho, yo creo que si hubieran preguntado ya una vez neutralizado el único corredor fugado que quedaba, ¿no? Cuál era el vencedor, ¿no? O podríamos decir, el gran favorito, no sé si gran favorito, pero sí un ganador, en mi opinión, para el trofeo Palma 2026, al menos en ese momento, mi opinión era, o al menos viendo ese principio de sprint, era Marco Holler, el corredor austríaco, recordemos, del Tudor Pro Cycling Team. Eh, yo creo que eso es un gran sprinter, ¿no? Aunque bueno, también es cierto que también Yuri Leitao, el corredor del Caja Rural Seguros RGA, el portugués, realmente ya estaba en muy buena posición, realmente agarrándose muy bien al manillar y apretando dientes, evidentemente, de imagen, ¿no? de sprinter. También es cierto que luego el Unibet, yo creo que intentaba lanzar también su gran baza, como era Dylan Groenewegen, pero cuando faltaba 1,5 kilómetros, es cierto que el equipo Movistar, un corredor del equipo Movistar, llegó pues a atacar o intentar un poco distanciarse del pelotón. Evidentemente la jugada no le salió bien. Estoy hablando de Iván García Cortina, que realmente ha competido muy bien este sprint final del Trofeo Palma. Es cierto que evidentemente no ha terminado en el top 10, ha quedado duodécimo. Concretamente creo que es el segundo mejor español. También yo creo que junto con él estaba el corredor catalán del equipo Kern Pharma, Marc Brustenga, que es ese que estáis viendo en imagen, evidentemente, el maillot verde del equipo Kern. Bueno, yo al menos pues veía esa imagen, ¿no? Aunque es cierto que ya los metros finales, ya cuando evidentemente se enfocaban, ¿no? Las cámaras de línea de meta, pues dos corredores del equipo Red Bull Bora, creo que el que lanzaba a Arne Marit pues no lo apreciaba bien, y finalmente pues efectivamente lanzó para el corredor belga pues ganase el trofeo Palma de Mallorca 2026, y para, podríamos decir, completar la hegemonía del Red Bull Bora Hansgrohe en esta Challenge de Mallorca, que sin lugar a dudas el equipo alemán, no sé cómo acabará la temporada, pero realmente empieza muy bien, con muy buen pie la temporada con esta Challenge de Mallorca, que yo creo que realmente han competido muy bien. No solo evidentemente los ganadores, ¿no? de los trofeos, como son Arne Marit y Remco Evenepoel, sino también Nico Denz, también Florian Lipowitz, entre otros. Sin lugar a dudas, yo creo que el Bora realmente ha competido muy bien esta etapa. Ha arrasado absolutamente. Y bueno, realmente discúlpame, yo creo que el equipo Bora, insisto, yo creo que ha hecho una muy buena challenge de Mallorca. También el Movistar también ha competido muy bien en la crono, también en la jornada del día de ayer, ¿no? Evidentemente con Iván Romeo y Diego Pescador como protagonistas. Hoy García Cortina, bueno,
Yo menos es. Yo creo que son los dos equipos, evidentemente, también contando evidentemente con el UAE, ¿no? Que ganó evidentemente con Antonio Morgado, ¿no? Bueno, yo creo que es menos las sensaciones, ¿no? Que dejan esta challenge de Mallorca, que ya ha finalizado, bueno, que ha finalizado en el día de hoy. Y repasamos cómo ha quedado esta clasificación, podríamos decir, final de este trofeo Palma de Mallorca. Evidentemente, ganador, Arne Marit, insisto, todos en el mismo tiempo. Esa marca, ¿no? 3 horas, 26 minutos y 34 segundos. Ha ganado Arne Marit. Segundo, Max Canter, el corredor del equipo XDS Astana. El tercero ha sido Alessandro Magnanotti, ha sido, perdón, Magagnotti, el corredor italiano del Red Bull Bora, que ha sido el lanzador, ¿no? para Arne Marit. Cuarto, Yuri Leitao. Quinto, Giovanni Lonardi. Sexto, Enrico Zanoncello, corredor italiano. Séptimo, ahí vemos, Dylan Groenewegen. Octavo, Marc Brustenga, el corredor catalán del equipo Kern. Noveno, Manuel Peñalver. Y el décimo clasificado es Giacomo Villa, concretamente corredor italiano del equipo Petrolike, del equipo mexicano de ciclismo. Realmente, pues, ha sido un sprint evidentemente igualado como era de esperar, y que evidentemente realmente lo ha ganado el corredor belga del equipo Red Bull Bora, y lo vemos, Arne Marit. Y finalizamos el vídeo de hoy pues haciendo un comentario final, o al menos reflexión final que hago yo, pues, de esta Challenge de Mallorca que hemos vivido en estos últimos días, ¿no? Desde el miércoles, ¿no? Bueno, realmente, realmente la Challenge de Mallorca ha sido más apasionante, o al menos más vibrante, podríamos decir, de lo que yo me imaginaba, incluso pese a estar más que confirmada la presencia tanto de Remco Evenepoel como también de Richard Garbaz en esta Challenge de Mallorca, además de otros corredores, ¿no? Entre otros, Enric Mas, porque sinceramente es cierto que, pues, al ser como tal la primera o la segunda carrera, ¿no? de la temporada, ¿no? Evidentemente, pues, contando el Tour Down Under, ¿no? Evidentemente, descontado también, clàssiques como el Gran Premio de Castellón o la clásica del Camp de Morvedre, entre otras, ¿no? Yo creo que me será un ritmo, y además en las últimas ediciones también llevan pues en esa tónica que depende según qué trofeo, pues más buen ritmo o no, pero realmente yo creo que esta Challenge de Mallorca realmente ha roto, podríamos decir, con la monotonía, y yo creo que realmente hemos visto realmente trofeos o carreras yo creo que muy ilusionantes, muy vibrantes, al menos para el espectador, muy entretenidas. Sí, yo creo que sería la palabra, muy entretenidas para el espectador. Yo creo que salvo el primer trofeo, el trofeo Calviá, que estuvo pasado por agua, también no acompañaba, ¿no? la señal de televisión, que pues se iba cortando, y tampoco había referencias, ¿no? Para explicar a cuántos kilómetros estaban de meta, y evidentemente esto dificulta mucho a la hora de ver ciclismo. Bueno, pues salvo, podríamos decir, el trofeo Calviá, yo creo que los demás fueron, yo creo que, al menos en mi opinión, superaron mis expectativas, absolutamente. Y realmente la Challenge de Mallorca femenina, es cierto que ya es más breve su historia, ¿no? Solo llevan 3 ediciones, a diferencia de la masculina, que con esta ya lleva 35 ediciones. Evidentemente, pues es diferente, pero yo creo que esta challenge masculina realmente tendría que hacer para el futuro, evidentemente, ganar caché entre la organización para que capten más corredores, ¿no? Porque yo creo que yo creo que ya con el atractivo, ¿no? de solo ver a Remco Evenepoel, yo creo que ha ganado muchísimo, ¿no? La Challenge de Mallorca, y yo creo que tiene que ser positivo también, evidentemente, para que pues
cada vez sean más carreras celebradas aquí en España, pues tengan pues una cobertura pues más amplia, ¿no? Al menos mi opinión. Realmente, insisto, ha sido muy entretenida esta challenge de Mallorca y sin lugar a dudas, ojalá pues lo de esta edición pues se consolide en los próximos años. Yo creo que sería una grandísima noticia, al menos es mi reflexión final, mi opinión, ¿no? Ahora sí, poco más que añadir. Es cierto que los próximos 2 días, ¿no? Pues hablaremos de otras cosas. Evidentemente ya tengo ya planificados, ¿no? los 2 siguientes vídeos antes de principalmente de la Volta a la Comunitat Valenciana, que también promete, va a ser el debut de Mats Pedersen. Volverán a estar tanto Iván Romeo como Remco Benepul, entre otros corredores. Creo que también estará Enric Mas, pero sin lugar a dudas yo creo el que debuta la semana que viene es el turno de Mats Pedersen, el sprinter danés del equipo Lidl Trek. De hecho, esta semana ha debutado su compañero Jonathan Milan en el Alula Tour. Creo que esta madrugada se ha celebrado la Cadel Oceans Great Event Race y llegó a ganarla también el corredor noruego Tobias Lund Andersen del equipo de Decathlon, que también, recordemos, creo que ganó una etapa del Tour Down Under. Y bueno, pues evidentemente así es como ha iniciado esta temporada. Podríamos decir que hasta aquí concluye esta segunda semana, podríamos decir, de temporada, evidentemente porque el Tour Down Under femenino pues fueron solo 3 días, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, pues contabilizo más para la semana pasada que hace 2, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sí, no me alargo más. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.